Hola gente, soy Hugo Cardoso, sobreviviente de la masacre del Pabellón Séptimo. Le quiero dejar un saludo a toda la audiencia del Jardín de los Presentes. Muchísimas gracias. Los escribas de la cultura rock dejan una huella diferente. Plasman en papel las historias que cantamos, que vivimos, que nos contaron. Entrevista en la Biblioteca del Jardín, la única donde está prohibido hacer silencio. Seguimos con más Jardín de los Presentes, episodio número 56 de esta segunda temporada, año 2017. Y bueno, como Alejandro Tófalo desde el éter nos adelantara, tenemos una nueva entrega de la Biblioteca del Jardín, donde tratamos de seguir mostrándole a la gente esos libros que nos han enriquecido y nos vienen acompañando en esta cultura rock que tanto queremos. Y en este caso tenemos a un amigo de la casa, también una persona muy generosa que siempre ha tenido buena onda y buena predisposición para con nosotros, el señor Alejandro Petruccelli, que es periodista y que también, entre una de sus cosas, ha escrito el año pasado un libro llamado Huellas Luminosas sobre la vida del señor Miguel Cantilo. Buenas noches y muchas gracias por venir, Alejandro. No, gracias a ustedes, un orgullo estar presente en este jardín. Muchas gracias. Bueno, tenés otras publicaciones que ya vamos a meternos un poquito también. Me interesa mucho la de la música en dictadura, un tema también muy caro estos últimos tiempos también. Pero bueno, vamos a meternos un poco en ese gran libro que decíamos afuera de aire, que dentro de poquito va a cumplir un año de la presentación ahí en La Perla. Exactamente. Estuvimos ahí con músicos, Cubero Díaz, Claudia Puyó, el propio Miguel Cantilo, por supuesto vos, y no sé si me olvido alguno más. Piero, Jorge Seno, puede ser que también Jorge Seno, Piero, Jorge Durietz, Jorge Cumbo, me he olvidado de algunos. Claudio Kleiman, Daniel Russo, primer bajista de Pedro y Pablo. Así que sí, fueron unos cuantos amigotes de Miguel ahí. Metámonos en la historia de cómo se fue gestando ese libro. ¿Fue un libro que pensaste vos, tenías ganas de hacer o se dio? No, era una idea mía que me rondaba hace unos cuantos años atrás. Es más, había empezado a escribir algunas cosas sin consultarle a Miguel, como proyectando algo a largo plazo. Lo abandoné un tiempo y a principios del 2013 estaba ganas de encarar un proyecto solo. Los dos libros anteriores soy coautor con otros periodistas y bueno, ahí le escribí a Miguel y un tiempo después siempre cuento que me respondió: no pierdas el tiempo en algo tan fútil. Yo le dije: déjamelo perder, que es mi tiempo. Claro, muy bien. Así que bueno, después nos encontramos cuando le pude explicar claramente cuál era mi idea, que el libro se centraba en su obra, que el eje central era su obra. Ahí eso le gustó, así que empezamos a charlar. Él justo estaba por viajar a España, así que los primeros contactos fueron por mail, y yo le iba contando cómo avanzaba, con quién me había encontrado, con qué músicos había estado charlando, y bueno, se fue copando con el trabajo y se copó tanto que terminó escribiendo el primer capítulo del libro, ¿no? Que es La Casa de Música. ¿Te significaba a vos personalmente la música de Miguel, de Pedro y Pablo, o fue, digamos, lo tomaste de otro lugar, digamos? No, a ver, yo soy un profundo admirador de la obra de Miguel. Me parece que es un poeta increíble, debe ser uno de los más importantes del siglo XX. Vos tomás los textos de las canciones y lo podés leer como un poema. Claro. Aún aquellos que son críticos y son una crítica social feroz, hay poesía atrás de eso. Pero lo que yo quería era que no fuera un libro de un admirador. Claro. Así que ese era un trabajo extra que yo tenía. Creo que lo logré porque la pluma de Miguel es lo que yo prioricé. Y lo logré a través de su palabra, ¿no? Claro. Que es el que va relatando y yo voy poniendo en contexto la situación, la creación de esas canciones, en qué momento se dieron del país, pero la voz cantante la lleva Miguel. Claro. A ver, hay libros que el autor termina opinando sobre un músico que ya no está, y vos contás lo que vos creés que el autor pensaba, y yo quería ir a la fuente, y bueno, es Miguel contando su historia, ¿no? Claro. Es como si estuviera él en primera persona, ¿no? Lo reflejaste vos. Sí, así es la idea del libro.
lo que te decía antes, yo contextualizando cómo surgieron esas canciones, en qué momento histórico del país, y bueno, sumando información, pero él va contando su propia historia. ¿Investigaste mucho? ¿Rastreaste muchos datos para este libro? Sí, yo tenía un archivo importante, debo admitir, que fui guardando durante años, con cosas que creía que nunca las iba a utilizar, y finalmente sirvieron. Y después sí, trabajé arduamente, y Miguel colaboró facilitándome su archivo de prensa, que eran varias carpetas donde estaba todo ahí, toda la información desde los años 70 hasta la actualidad. Así que eso me sirvió de mucho, me sirvió de guía. Y bueno, a eso le fui sumando todo lo que yo sabía y lo que había visto. Porque la primera vez que yo lo vi a Miguel en vivo fue en el año 83 en la presentación de Unidad. Y de ahí en adelante seguí su carrera, así que estaba empapado de su obra, ¿no? Por ser un personaje tan inabarcable de alguna manera, sí, ¿no? Por la música, por la poesía, por su postura también de alguna manera política ante la vida, ¿te costó ponerle un final, por ejemplo? ¿Cuesta mucho esa parte? Sí. Es más, estuve un par de meses que lo abandoné el libro, le fui cambiando los finales. Pero bueno, como dicen, viste que los libros no se terminan, se abandonan en algún momento. Pero creo que cuando recibí el epílogo que escribió Pony Micharvegas, el gran poeta y músico, terapeuta, que desgraciadamente falleció en noviembre del año pasado, dije, ya está, este es el broche. Que en realidad yo le había pedido el prólogo del libro, y él me dijo, no hay que adelantarle nada al lector, así que voy a escribir el epílogo. Así que una vez que tuve eso, dije, bueno, ya está, paremos acá. Y aparte los editores querían el libro en una fecha, ¿no? Así que bueno, ahí lo abandoné, pero después que lo entregué se me vinieron ocurriendo otras cosas. Y es más, siempre estoy proyectando qué cosas dejé afuera o cosas que me enteré posteriormente, ¿no? Claro, eso también lo pensaba porque decíamos fuera de aire que todo pasa tan rápido, y tan rápido pasa que La Perla, por ejemplo, donde se presentó, no existe más. No existe más. Por ejemplo. Exactamente. Igual, yo he escuchado el lamento de que se perdió La Perla como lugar, como algo histórico. Pero recordemos que La Perla nunca había funcionado como un lugar para tocar. O sea, a partir del 2010 se puso el escenario. Yo creo que eso se puede llegar a trasladar a otro lugar. No dejó de ser una pizzería, un bar, que también es un lugar de encuentro con los músicos, pero hasta se podría mejorar un espacio donde esos mismos músicos que se encontraban en La Perla puedan tocar con un mejor sonido, con una mejor iluminación, y sin que esté alrededor la gente comiendo. Claro. Porque a mí lo que me molesta es lo respetuoso de mucha gente, ¿no? Claro. Que sigue hablando mientras los músicos tocan. No sé, personalmente no. Había no músicos me agrada. Pioneros que no les gustaba ir, por ejemplo, a tocar a La Perla. Exactamente. Digamos. Uno de ellos lo dijo, porque lo dijo públicamente, que era Claudio Gavis, por ejemplo. Claro. Claudio Gavis no le gustaba. Eso lo dijo públicamente una vez acá. Justamente un poco por eso que decís vos. Porque notaba que, mirando desde el escenario, había gente que estaba yendo a ver el show, pero había gente que también estaba en otra cosa y que de alguna forma, con el ruido de los cubiertos, de charla en voz alta, también un poco interrumpía un poco el viaje de un espectáculo musical, ¿no? Sí, lo que sí se lograba es que después terminaba el show y te sentabas con el músico, ¿no? Claro. Es muy difícil después de un teatro que se logre esa conexión, esa comunicación. Pero bueno, ojalá que aparezca otro espacio y que todos esos músicos que pudieron ir a tocar, que no tenían muchos lugares para expresarse, aparezca, ¿no? Y que los lugares están para ocuparse también, ¿no es cierto? Exactamente. Así que, ¿por qué no? Bienvenido a algún otro lugar, como el Balcón del Blues, por ejemplo, nuestros amigos, que están empezando a plegar también a todos los grandes pioneros que hicieron también un poco la piedra basal de toda la cultura rock. Ahí está. Volviendo al tema de Miguel, ¿no? Sí. ¿Qué rescatás de la persona de él? Y para mí lo fundamental es que es un tipo sencillo. Si bien en el libro él hace la diferencia entre la persona y el personaje, yo no veo tantas diferencias. Yo recuerdo que la primera entrevista que tenía que hacer en la casa, ya nos habíamos visto un par de veces, pero esta era una entrevista así, ya empezamos firmemente con el libro. Creo que habíamos quedado, no sé, a las 3 de la tarde, una cosa así. Y tipo 2 me llama por teléfono. Dice, hola Alejandro, dice, ¿estás en tu casa o estás en la oficina?
Y yo creí que me llamaba para suspenderme. Claro. Y me dice, digo, no, mira, estoy en la oficina, ya en un ratito salgo. Dice, ¿qué necesitaba? No, dice, mira, hace tanto calor que te iba a decir que te traigas un short y nos metemos en la pileta y después hacemos la entrevista. Jaja, te presto uno yo y listo. Pero bueno, para mí eso fue muy tranquilizador, porque bueno, este tipo está abierto, no está ni a la defensiva, está súper relajado, así que seguí tranquilo. Y bueno, eso habla de su sencillez, porque yo no tenía una relación con él previa, así que nos fuimos conociendo de a poco. Yo era de ir a los recitales, pero siempre estaba en un segundo plano. Así que nos fuimos conociendo más a través del libro. Pero bueno, eso creo es un gesto de tipo sencillo, ¿no? Claro. Yo te quiero también llevar un poquito al otro lado, que también se me apasiona a mí mucho, que tiene que ver con la historia. Yo me recibo ahora prontamente de profesor de historia. Por fin. Termino mis estudios, todo llega. Y bueno, también hay un libro que me pareció muy interesante, que es esta música prohibida en dictadura, sí, que vos también sos coautor. Exactamente, ¿no? Con Pablo Morgade y Laura Santos. Me gustaría también que nos digas algo acerca también de eso, sobre todo en este tiempo que estamos digamos, transitando. Hace muy poquito se celebró y se recordó otro aniversario más del golpe. Contanos un poquito cómo fue también gestado ese libro, cómo fue pensado y qué te pareció haberte metido en esas aguas, porque digo, haber encontrado, ¿no?, tanta música, tantas cosas, tanta censura a nuestros artistas, ¿no?, también que debe ser algo como para pensar y mucho. Sí, por momentos fue una situación muy dura, cuando, por ejemplo, se entrevistó a Miguel Ángel Estrella, el músico que estuvo secuestrado, torturado, después se lo blanqueó y fue a una prisión en Uruguay, que logró ser liberado por la presión de países como Francia, Holanda, y es desgarrador escucharlo de boca de él, que las torturas a lo que lo sometían, las amenazas de cortarle las manos, pero bueno, así como está esa parte tan dura del que la sufrió, también tenés lo que fueron solamente censurados, porque a ver, hubo un tipo de censura que era perseguirte, amenazarte, ponerte una bomba en el teatro, y la otra era no dejarte trabajar. O sea, era llamar al programa radio que no te inviten, llamar a la tele que no te inviten, no habilitarte el lugar para que cantes. Y hay muchos músicos, entre ellos Miguel, que se termina yendo por falta de trabajo, no por una amenaza tal. Tenía los discos prohibidos, pero a ver, también lo que nosotros pretendíamos era insertar a los músicos dentro de lo que pensaba la sociedad en ese momento, no tomarlos como iluminados. Y por ejemplo, en el capítulo de León Gieco, él dice: yo apoyé el golpe. Y como pensó León Gieco, lo pensó mucha gente. O sea, la violencia que se vivía. Sí, el desgobierno de Isabel, ¿no? La AAA dando vueltas. El Rodrigazo también, que, ¿no? Creían que era la solución un golpe, por lo menos para poner algo de orden. Jamás pensaron que iba a pasar lo que sucedió. Es más, lo de Onganía, que había sido algo terrible, quedó casi como un jardín de infantes, ¿no? Como que se habían entrenado en esa época para después llevarlo a la práctica. Pero bueno, ahí lo que yo rescato mucho es cómo sobrevivieron, ¿no? Por cómo subsistieron, cómo se hicieron fuertes y cómo a algunos también les costó la carrera eso de irse del país. Algunos pasaron un exilio entre comillas dorado, otros la pasaron muy mal, pero yo rescato la obra. Y cuando vos te pones a pensar la edad que tenía León Gieco, Roque Narvaja, Cantilo, eran veinteañeros, y lo que escribían, Cantilo escribía Premios Ilegales con 21 o 22 años, estaban jugados, y esas canciones eran una crítica feroz, pero eran recontra poéticas. Padre Francisco, bueno, las canciones de Piero también. Y para mí fue una etapa que marcó la música argentina. O sea, creo que no volvió esa carga social en las letras. Quizás en los 90 aparecieron algunos grupos, pero digamos, esa mirada tan crítica de lo que sucedía, creo que con el rock fue desapareciendo. Creo que el rock se bifurcó
Y ahora es más un compendio musical donde conviven la cumbia, el folclore, el tango, el rock. En algunos casos esa fusión es buena y otras es cualquier cosa. La semana que viene vamos a estar acá recordando Malvinas, ¿no? Claro. Y un programa especial que también va a incluir el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, que también de alguna forma dividió aguas en el movimiento, Sí. ¿no? Pero donde toda la plana mayor del rock estuvo presente en esa noche de horas sanitarias. Sí. ¿Qué nos puedes aportar acerca de eso? ¿Qué te parece? Nosotros hablamos en el libro de eso. Esa fue una idea de los productores, fue de Pitti, de Ojañán, de Greenback. Si ellos fueron cómplices con la dictadura, y que a lo mejor sí, ¿no? Vieron su negocio, que ese era el momento. No lo podría asegurar yo. Lo que sí estoy seguro es que los músicos lo hicieron de corazón, que quisieron colaborar, que fueron usados, sí, fueron usados. Pero a ver, todo con el diario del lunes, ¿no? Si no hubiesen ido a ese recital, lo hubiesen hecho esta gente que habla sobre los jóvenes y todo, ni siquiera se acercaron a colaborar. Pero hay que tener algo en claro. Spinetta, Cantilo y muchos sostuvieron que el festival era por la paz. Sí, en ningún momento apoyaron la guerra. Y Raúl Porchetto pedía que las entradas sean gratuitas, sí, y la gente trajera, ¿no? Frazadas, alimentos y guitarras. Exactamente. Y guitarra. Exactamente. Bueno, después lo que hizo la cúpula militar ya es otro cantar. Si se quedaron con la plata, con los chocolates, con los alimentos no perecederos, no le podemos echar la culpa a los músicos. Lo que sí yo he escuchado es de músicos que no participaron, como diciendo, yo no quise ir, y nunca habían sido invitados. Es más, había bandas que casi no existían o recién se estaban iniciando y no pertenecían tampoco a esos grupos de productores. Así que algunos me parece que se pusieron la cocarda de yo no quise ir y en realidad jamás fueron invitados, ¿no? Renuncié a algo que nunca tuve. Claro, lo que se sabe fue lo de Virus, por ejemplo, que bueno, el Virus tiene su historia también de su hermano, ¿no? Que, bueno, pero eso fue el Virus, creo que saca el primer disco en el 81, ¿no? Sí, 81. Tampoco, el a ver, interior, el esplendor de Virus habrá sido 83, Claro. 84. No os digo que Virus no sea una de esas bandas que No, que se enorgullecen de no haber participado, ¿eh? Hay otros. Sí. Hay otros. Esto de Malvinas también hizo que el rock resurja un poco más, ¿no? Cuando estaba la prohibición de la música en inglés, muchos discos que antes por ahí, acá está una pata, ¿no? De que empezar a redescubrir, ¿no? O Sí. cosas que por ahí estaban escondidas. Igual eso duró muy poco, Sí, porque una sí, vez sí. que terminó la guerra, Claro, volvió todo desapareció. otra vez. Lo que pasa es que al prohibir la música en inglés, sí o sí necesitaban Claro. ir a buscar, y entonces empezaron a buscar en los archivos. Pero lo que se encontraron era que había discos que estaban rayados, Ajá. porque los sensores usaban unos clavitos y rayaban todos los vinilos. Claro. Así que había discos que algunos temas se podían escuchar u otros no. Yo recuerdo que cuando entrevistamos a Marcelo Simón, que él decía que además de brutales eran brutos, los milicos, que en Radio Nacional había un cartel que decía prohibido girar a la izquierda. Ojo con lo que pasa, ¿no? Pero bueno, ese momento es como que hay gente que descubrió el rap, pero el rock ya existía. Claro, o sea, claro. el germen estamos ahora celebrando los 50 años Sí. del nacimiento del rock, así que era algo que estaba ahí, no es que apareció de la nada. Claro. Pero después 82 se empezó a escuchar, 83, pero después hubo también un quiebre. A ver, el rock nació subterráneo, y si te pones a pensar, los pioneros del rock siguen siendo subterráneos. Sus canciones son muy populares, pero ellos no son tan populares. Hay gente que a lo mejor sabe presente toda la letra y no sabe quién es el autor. O hay gente que sabe la marcha de la bronca y no sabe quién es el autor. Creo que su obra sí se hizo popular en esos casos, pero no, ellos no son tan populares. Claro. Y gran triunfo, ¿no? Siempre digo, de los pioneros fue haber la música rock transculturante, haberla bajado, que la cante el pueblo, ¿no? Hacer también un propio idioma dentro del rock. Hicieron un camino o asfaltaron donde había ripio. A ver, lo hicieron con nada, ¿no? Sí. Así que yo por eso los valoro muchísimo más, ¿no? ¿Hay próximos pasos para Alejandro Petruccelli, escritor? Hay dos proyectos,
Uno sobre una banda y otro sobre historias de algunas canciones en el siglo XX. Así que estamos trabajando en eso. Espero que pronto largarme porque ya estoy impaciente. ¿Canciones sería de década del 90 para acá, 80? No, del todo el siglo. Ah, de todo el siglo. Sí. Ahí estoy trabajando con eso. Vemos si Distintos géneros, Claro. por supuesto. distintos géneros. Sí. Mucho más no puedo porque hay otra Claro, gente por prometida supuesto, en eso el es- proyecto. No. Pero bueno, esa es la idea. Sí, ya estoy con. ¿Para este año está? ¿Fin de año? No creo, ¿No? no creo. No, yo soy de. Hasta Claro. que no esté convencido. Sí. Ninguno de los 3 libros, los 2 anteriores que de los que soy coautor y yo había arreglado previamente con la editorial. Ajá. Una vez que avanzamos y lo teníamos más o menos cocinado, ahí fuimos a la editorial y dijimos, mira, tengo esto. Y finalmente salieron. Así que tampoco no me quiero apresurar en te tengo que entregar en noviembre algo que no estoy convencido. Claro. Si yo ya lo tengo más o menos en un 80%, 90%, ahí te digo, mira, tengo esto para ofrecerte. ¿Te gusta esta idea, por ejemplo, que no sé, el día de mañana pasen los años y tengas que volver a hacer una nueva edición de Huellas Luminosas o el de recién que estamos hablando de por qué cantamos? Sí. ¿Te gusta también la idea vos de ayornarlo, esto de agregarle a un apéndice nuevo o no? ¿O te gusta que la cosa quede así como quedó? Yo, a veces por agregar solamente, mucho no me agrada. Salvo que me digas, mira, tengo 3 o 4 historias Claro. que inexplicablemente quedaron afuera, pero agregarle 4 páginas y 2 fotos más no sería. A lo mejor corregir algo que no me haya convencido, que la foto no haya quedado bien. Pero yo estoy muy conforme como se editó el libro, porque aparte pude meter mano yo. Claro. Una vez que estaba ahí, los editores dijeron, fíjate qué querés cambiar. De hecho, cambié las fotos del lugar, pude meterme en el final, en lo que se iba a entregar. Eso me gustó. Así que me gustan las fotos, cómo quedaron. Así que, bueno, pedí el lujo de que Diego Ortiz Mujica facilitara sus fotos y que fuera la foto de tapa, y de Laura Tenerman, que es la foto de contratapa, y de muchas fotos que están en el interior del libro, que son muchas inéditas. La verdad que tuve la colaboración de muchos desinteresadamente, así que estoy muy agradecido con ellos. Bueno, Alejandro, agradecerte un montonazo por este rato. No, yo les agradezco a ustedes que me den la posibilidad de seguir difundiendo un libro que hace casi un año que salió y que sigue de gira, porque la semana pasada estuve en Cañada de Gómez presentando Por qué cantábamos y presentando Huellas Luminosas, así que les agradezco y, como les dije antes, estar presente en este jardín. Así es. ¿Se consigue? ¿Se sigue? Se ahí? sigue, sí, se consigue en librerías y hasta directamente en la editorial, que lo ¿también? entrega a domicilio sin ningún recargo, al mismo precio que lo puede conseguir uno en la librería. Mirá qué bueno eso, ¿eh? Sí. Y eso es... Es fundamental porque hay lugares muy remotos donde ya no hay ni librerías. Claro. Entonces, por ejemplo, la gente de Carcarañá, que está a 70 kilómetros de Rosario, no tiene que irse hasta Rosario, gastar plata en el viaje, y le llega a su domicilio al mismo precio. Así que es algo bueno que hizo la gente, los editores. Exactamente. Alejandro Petruccelli, un gustazo que nos dimos en esta biblioteca del jardín, que señor. retomamos este año. Y bueno, agradecerte poco y seguramente no quedará acá. Algún día Nos seguiremos viendo. nos seguiremos viendo. Dale. Alejandro Petruccelli.